Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted se para en la brecha a favor de esta congregación, si usted se pone la camiseta de esta congregación, no le aseguro que no va a tener batallas, pero lo que sí le puedo asegurar es que va a ganar cada una de las batallas. ¿Estás listo? Ponte de pie y exaltemos el nombre de Dios. Incredulidad es la ausencia de fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. Cuando yo analizo, es la ausencia de fe. Inmediatamente mi cerebro se activa y me dice que la persona que es incrédula no le agrada a Dios. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, si hay incredulidad en la vida de nosotros, Dios no está agradado de ti. Y debemos de cambiar eso en nuestra vida. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón para no creer. Voy a repetir esto. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón para no creer. Para no creer en los milagros, en los prodigios, en las señales, en las palabras proféticas. Una persona incrédula le puede llegar la mejor palabra profética, pero no la va a recibir. Por lo tanto, esa palabra no se va a dar por realizada. El apóstol Pablo describe la incredulidad como la incapacidad de confiar en Dios y sus prodigios. Quien es incrédulo es falto de capacidad. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. ¿Usted está entendiendo este mensaje? Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Que ambas pesan. Su fe la hace salva. Su fe en Jesús le da salvación a su vida. Pero la incredulidad los condena. Aleluya. Jesús, mientras desarrolló su ministerio, se enfrentó a la barrera de la incredulidad. Aún en aquellos que se encontraban cerca de él, los que anduvieron con él, los que vieron los prodigios, las señales, los milagros, todo lo que Jesucristo hacía, en medio de ellos, de los que estaban juntito a él, habían incrédulos. Terrible, ¿no? Marcos 9, 17 al 29. Hoy usted ha venido a aprender. Yo no sé desarrollar este tipo de mensaje. Los míos son mensajes proféticos, de guerra espiritual, de bombas por aquí, de bombas por allá. Pero hoy le voy a desarrollar un mensaje pastoral. Ahorita me quito el manto profético y me pongo el pastoral. Y les voy a enseñar. Porque yo quiero que usted cambie. Porque yo quiero que usted renuncie a la incredulidad. Que cada vez que la incredulidad quiera venir a su vida, usted tenga la capacidad para decir: momento, tú ya no tienes cabida en mi mente. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer traducción lenguaje actual. Estaba Jesús en un lugar reunido con la multitud. Y dice:
el versículo 17. Uno de los que estaban ahí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Estas son manifestaciones de una persona endemoniada. Si usted en alguna oportunidad, en su casa, en su trabajo, puede ver estas manifestaciones en la vida de una persona, tómese de autoridad y eche fuera ese demonio. Amén. Les pedí a tus discípulos, le dijo el hombre, que lo expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Imagínense cómo se sintió Jesús cuando este hombre le dijo eso. Los que andan cerca de mí, los que yo estoy entrenando, no pudieron echar fuera ese demonio. Qué pena la que Jesús ha de haber sentido cuando este hombre le estaba diciendo estas cosas. Pero veamos lo que le dijo Jesús. En el 19, Jesús les dijo: porque no han aprendido a confiar en Dios. Otras versiones dice: generación incrédula. Terrible. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme al muchacho. Yo hubiera querido que la tierra se abriera y me tragara si hubiera sido parte de los discípulos de Jesús. Porque tanto tiempo cerca del maestro y no operar en la magnitud de autoridad que el maestro operaba, eso es penoso. Es como la gente que tiene tanto tiempo de venir a la iglesia y que no opera en fe cuando tiene que operar en fe, que no opera en autoridad cuando tiene que pararse frente al diablo y decirle: tú conmigo no te metes. Así estaban los discípulos. Andaban con el maestro, andaban con el Rey de Gloria, y no haber podido echar fuera un demonio. Seguimos. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús. Cuando los demonios te vean, ¿qué pasa cuando los demonios te ven? ¿Se ríen de ti? ¿Te sacan los trapitos al sol? ¿Tiemblan? Gritan y te dicen: no me saques de aquí. Cuando vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Comenzó a tener liberación. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto al muchacho? Y el padre le respondió: desde que era pequeño. Si usted no sabía, los hipotes se pueden endemoniar.
Por eso es que yo no concibo cómo hay nanas que se vienen para la iglesia y dejan a los hipotes jugando PlayStation o viendo series jugando pelotas. No lo entiendo. ¿Qué sabe usted que están viendo sus hijos en el internet? Tráigalos a la iglesia. Ahí está Frater Kids. Están los jóvenes. Instruye al niño en su camino, y cuando se fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Eso es tu deber como mamá, para que no pase esto, para que un día no vayas a tener la experiencia de ver a tu hijo sacando baba, sacando espuma de su boca y revolcándose como serpiente. Tráelo a la casa del Señor. Desde que era pequeño, dijo el padre, desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Y entonces viene el clamor de todo papá: por favor, haz algo para ayudarnos, ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, ¿cómo dice? Ve a su vecina y dígale: para el que confía en Dios. Pero vamos, véala y dígaselo. Todo, absolutamente todo, allá arriba, todo le es posible. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Escuche esto. Él dice: sí, confío en Dios. Pero luego le dice: ayúdame a confiar más en Él. Hay gente que confía, pero necesita otro nivel de confianza en Dios. ¿Para qué, pastora? Para ver los prodigios, para ver las señales, los milagros a tu favor. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Sencillo. Te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El poder de la palabra con autoridad. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Y mucha gente decía: está muerto, está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. En pocas palabras, Jesús le dijo: ven, hijo, que estás libre. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, diga conmigo, los frustrados: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Jesús les contestó: esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Ve a su vecina y dígale: ¿tú oras? ¿En verdad tú oras?
¿Qué significa esto, profeta? Que los discípulos estaban faltos de oración. Los que andaban cerca de Jesús. Yo le pido al Señor que sacuda todas las que caminan cerca de mí y que las ponga a orar. Que si están de dormilona les mande una cucaracha que las despierte. Porque el equipo que camina a la par del hombre o de la mujer ungida debe de estar ungido también. Debe de buscar la presencia de Dios. Yo no busco intercesoras para que me sirvan el café ni me carguen la cartera. Eso a mí no me interesa. Yo busco intercesoras que mientras yo estoy predicando, ellas están clamando. Yo busco intercesoras que cuando el Espíritu Santo les muestra, porque no tengo que decírselo yo, si ellas están en el Espíritu lo van a discernir, que cuando el Espíritu Santo les muestre, ella está cansada, sus brazos están caídos, se levanten y vengan como la acción que tuvo Ur y Aarón, a levantar los brazos, a orar por ella. La gente que debe de andar cerca de los ministros del Señor debe de ser gente de oración. Debe de ser gente que se sumerja en la presencia del Espíritu Santo. Los asistentes no son asistentes para servir solamente un vaso de agua al hombre o a la mujer de Dios. Son asistentes para orar, son asistentes para clamar, son asistentes para limpiar la atmósfera espiritual. A mí no me interesa andar gente carga carteras. Si eso yo lo puedo hacer. A mí me interesa gente que ore, gente que clame, gente que se meta con Dios. Porque sabe, muchas veces la gente que anda cerca de uno y no ora, le sirve de estorbo en lo espiritual a uno. Y muchas veces uno por respeto no lo dice. Hay que orar. Amén. Quiero darte la característica principal de las incrédulas. ¿Tú quieres saber cuál es la característica de las incrédulas? Tienen que ver para creer. Tú te puedes desgastar y quedar sin voz, literalmente. Pero esa gente, si no ve, no cree. No tienen, pero naditititita de fe. Y ese tipo de personas no pueden ser tus amigas. Ese tipo de personas no pueden ser tus aliadas. Tú tienes que acercarte a gente de fe, a gente que aumente tu fe. Amén. Gloria a Dios por eso. Consecuencias de la incredulidad. La primera, te quita el acceso a los milagros. Una persona incrédula no va a recibir milagros nunca. Te quita el acceso a los milagros. Voy a leerte Mateo 13, del 53 al 58. Hoy vamos a leer Biblia. Amén. Dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían:
¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón, Judas, y todas sus hermanas viven aquí entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y es que te voy a decir una cosa: la gente que más va a cuestionar tu nivel espiritual es la misma gente que te rodea, es la misma gente de tu pueblo, es la misma gente de tu casa. Porque a ellos no les coincide en el cerebro y en su mente cómo Dios te usa. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Decían, y no es este el hijo del carpintero, como querer decir, y no es este el... No viven sus hermanas entre nosotros, y no es María su madre. ¿De dónde pues has sacado tanta sabiduría? ¿De dónde? ¿Cómo es eso que él puede hacer tantos milagros? Y entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. Óyeme, la gente que menos va a creer en tu ministerio son la misma gente que está cerca de ti, con los que tú te has crecido. Por eso no te sientas mal si tus primos se burlan de ti, se ríen de ti. Ve la loca, la evangélica. Ajá, déjalos que se rían, que un día te van a necesitar, que un día te tocarán las puertas y te dirán llorando: ¿crees que puedes orar por mí? El tiempo les llegará. Tú solo siéntate, cruza la pierna y mira el show de lo que va a acontecer. Y después de eso, estate dispuesta para extenderles tu mano y ayudarles. Amén. Aleluya. Y aquí dice, oiga, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. La incredulidad frena los milagros del Señor. No podemos hacernos llamar cristianos y vivir en incredulidad. No podemos. Cree a Dios por encima de cualquier cosa. No importa que tan recia esté la tormenta, no importa si el agua la tienes hasta el cuello y se te dificulta respirar, no importa lo que tú estés pasando, sigue creyendo, sigue teniendo fe, que la fe te va a sacar de donde quiera que tú te encuentres. Número 2. La segunda consecuencia: la incredulidad cierra tus ojos a la realidad. Era una realidad la resurrección de Jesucristo, pero algunos de sus discípulos eran incrédulos. Tenían que ver para creer. Y Juan 20, 24, 29 dice: Tomás. Yo no sé cuántas Tomás han venido en esta tarde. Por ahí veo unas piedras que son piedra de verdad. Pero en este caso, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron. Esto pasó después de la resurrección. Jesús se presentó ante sus discípulos,
pero Tomás no estaba ahí. Entonces los demás discípulos le dijeron: Tomás, Tomás, Jesús vino, ha resucitado. Y veamos, hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos y le haga así, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Qué pedazo de incrédulo. Oiga, le ganó el puesto a usted. Porque usted con solo verlo, como los otros discípulos, hubiera creído. Pero imagínese que le quería terrible. Y oiga esto, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. A todo incrédulo le llega su hora para convertirse en un verdadero hombre y mujer de fe. Si hay alguien invitada aquí, levánteme su mano. Uy, hay muchas. Te llegó la hora. Hoy vas a ser ministrada. Y si tú alguna vez dijiste que yo no creo en esas locas que hablan así como medio raro, no sé si es chino, si es portugués, si es holandés, a saber. Cuidado. Y sales hablando en chino tú por aquí, con el lenguaje celestial. Es que yo no creo en esas que se van de sopopón, ¡pum!, que ponen la mano en ellas y rebotan. Yo no creo en eso. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando teníamos un retiro espiritual, mi sobrino, nosotros fuimos criados en el catolicismo, hueso colorado, apostólico, romano, de los que le besábamos la mano al cura. Y mi sobrino tuvo que venirse de Nicaragua a vivir un tiempo acá y estudiar acá. Y entonces yo le dije: hijo, vamos al retiro de la frater. Y él venía de ser católico, tenía poquitos días de estar con nosotros aquí. Y él me dijo: no, tía, la verdad que yo no creo en esas cosas, en eso que hablan en lengua, en eso que se caen. Yo, como no se rompen la cabeza, me dijo. La cosa que yo no lo quise forzar. Y entonces yo le dije: vaya, está bien, mi amor, no hay problema. Porque yo espero el tiempo de Dios, porque no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. La cosa que viernes en la mañana, nosotros nos íbamos a retiro viernes por la tarde. Él llega, toca la puerta de mi habitación y me dice: tía, ¿será que yo pueda ir todavía al retiro? Él no sabe que yo estaba orando para que el Espíritu Santo lo inquietara. Y yo le dije: claro que sí, mi amor, claro que puedes ir. Él no sabía que su tía ya lo había notado. Y él comenzó a tener esa batalla, esa lucha. Y allá al mediodía estábamos almorzando y me dijo: tía, yo creo que no voy a ir. Es que siento diarrea, me dijo. Y yo: tranquilo, ese es el diablo que te está perturbando. Para no hacerle larga la cosa, hasta fiebre le dio. Pero el cipote fue. Y yo estaba impartiendo la primer plenaria de sanidad interior y liberación.
Y en esa plenaria, cuando yo comencé a ministrar, oiga, literalmente, el primero que estaba en el suéter y hablando lenguas era mi sobrino. Y él me decía, es que yo no entiendo, de repente se me comenzó a dormir la lengua. Y a mí nadie me tocó, tía, nadie me tocó. Yo solo sentí que me iba quedando como dormido. Y ni cuenta me di, yo no me golpeé, me dijo. Fue bautizado por el Espíritu Santo. Y la incredulidad que él tenía de hablar en lengua, de caer en reposo, se terminó. ¿Por qué? Porque él lo experimentó. Ahora déjenme desenredarme aquí, que no sé dónde me quedé. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree, le dijo Jesús. Qué oso, qué vergüenza. Mi Señor y mi Dios. Usted se puede imaginar la cara de Tomás. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Y entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Celébralo. Celébralo. Porque todos los que creemos en Jesús hemos sido bendecidos por la propia boca de Él. Ve a su vecina y dígale: tú no eres cualquier cosa. Tú has sido bendecida porque crees en Jesucristo. Por eso es que cuando el diablo te maldice, tú no recibas eso, porque a quien Jesús ya bendijo, nadie lo puede maldecir. Ay, yo no sé si usted lo celebra, que se desgalíen y que griten y se queden sin voz. A ti nadie te puede maldecir. Benditos son los que creen sin verme. Son benditas, son benditas, son benditas. Allá arriba todas son benditas por la boca de Jesucristo. Número 3. La incredulidad te aparta de Dios y de su voluntad. Hebreos 3:12 dice: por lo tanto, amados míos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. ¿Qué te aleja de Dios? Ok, la incredulidad, pero también un corazón maligno. El ser malo, el desearle males a otros, es el mismo, está al nivel con la incredulidad, para alejarte de Dios y de su voluntad. A Dios no le agrada la gente incrédula.
A Dios le agrada a la gente de fe, aquellas que aunque no estén viendo en este momento su milagro materializado, siguen creyendo y dicen que viene, que viene. Yo no lo estoy palpando, pero sé que vendrá. Amén. Siempre la incredulidad dejará consecuencias. Y quiero contarte una historia y con esto cierro y me voy. Porque yo tengo hambre, no he almorzado. Pero ¿y pastora? ¿Y la pizza? ¿Ese fue desayuno? Quiero hablarte del sacerdote Zacarías. Su esposa Elizabeth era estéril, no podía concebir, su matriz estaba cerrada. Primer obstáculo para agarrarte de la incredulidad: matriz cerrada. Segundo obstáculo: ambos eran viejos, de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías estaba en el templo, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que su esposa Elizabeth le iba a dar un hijo, que iba a traer alegría, gozo, y que le iba a poner por nombre Juan. Y le dijo: será un gran hombre de Dios, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo de Dios. Mire qué cosa: un gran hombre de Dios no tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero, diga conmigo, pero Zacarías le dice al ángel: ¿cómo podré yo estar seguro de todo esto? ¿Qué pasó ahí? Incrédulo. No creyó a la palabra que Dios le mandaba por medio del ángel. ¿Cómo podré yo estar seguro? La gran papaya. Y oiga, era sacerdote. No debería de haber estado con esas dudas, porque sabía estar en la presencia y conocía la presencia de Dios y conocía las escrituras y conocía todo lo que es el poder de Dios manifiesto. Y él sabía, porque lo había leído, que Dios operaba en milagros, aún en medio de circunstancias humanamente imposibles. Zacarías sabía cómo Dios había usado a otros hombres de Dios. Zacarías sabía de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel, de muchos milagros y prodigios que el Señor había hecho. Pero cuando le llegó su tiempo, sacó a relucir su incredulidad. Porque cuando te llega el tiempo y cuando Dios te da palabras que humanamente son imposibles, es ahí donde viene tu prueba. Es ahí donde Dios te está probando. Cuando el cáncer apareció y los exámenes dicen estás invadida, y la voz del médico dijo: aquí no hay nada que hacer, vete a tu casa a descansar, disfruta tus últimos días en casa. Es ahí donde Dios te está probando la fe. Es ahí donde tú le vas a demostrar a Dios tu nivel de fe o tu nivel de incredulidad. Y es que todos los seres humanos tenemos que ser probados. Porque yo no puedo decir
que no soy incrédula, sino he sido probada por parte de Dios con cosas imposibles humanamente hablando. Pero qué lindo cuando tú experimentas que a raíz de la fe tus milagros se materialicen, que a raíz de la fe tus milagros den a luz. Después de que tú pasas esas experiencias hermosas, tú irás como un tren va sobre rieles, rompiendo viento nada más, y avanzando, avanzando, avanzando. Y cada parada en una estación son cargamentos de bendición los que tú vas a llegar a tener. Cuando pasas la prueba y le demuestras a Dios que tu fe en Él es demasiado poderosa. Y entonces le dijo: ¿cómo podré estar tan seguro de esto? Ya soy anciano y mi esposa también. Humanamente hablando, él estaba diciendo una gran verdad. Pero a ver, los cristianos no nos movemos en atmósferas humanas. Usted no tiene que moverse por la lógica humana. Usted tiene que caminar en la dimensión espiritual, que es aquella que Dios hace posible lo que para el hombre es imposible. Hay alguien que me está entendiendo en esta tarde. Usted tiene que caminar en la dimensión, aleluya, de que no necesita una llave para abrir una puerta. Que lo que usted necesita es la unción del Espíritu Santo con usted para soplar y que esa puerta se abra a su favor. Diga conmigo: dimensiones sobrenaturales. Zacarías dudó y el ángel le contestó: he sido enviado para darte estas buenas nuevas, pero como no creíste en mis palabras, te vas a quedar mudo. Consecuencia, diga conmigo. Toda incredulidad traerá consecuencias a tu vida. Literalmente mudo, un sacerdote mudo. Terrible, ¿no? El niño nació y entonces le hacían señas a Zacarías. La gente le hacía señas que qué nombre le iba a poner. Zacarías no podía hablar. Entonces tomó una tablilla y puso: se llamará Juan. ¿Sabes una cosa? Dios en su misericordia, a pesar de ser incrédulos, como consecuencia de la incredulidad, te va a pasar factura. A Zacarías lo dejó mudo, pero le dejó buenas sus manos. Yo no sé cuál ha sido el resultado de tu incredulidad, qué es lo que Dios te ha quitado a causa de la incredulidad, pero lo cierto es que tú estás aquí. Lo cierto es que yo te veo con tus pies y con tus manos y te veo enterita. Quizás lo que te quitó fue material, o no sé, pero Dios sigue creyendo en ti.
creyendo que te vas a despojar de toda incredulidad y que te convertirás en una mujer de fe, poderosa en fe, operando milagros en fe, caminando en base a la fe. Puede ser que estés en un desierto en este momento. Y como muchos dicen, en el desierto no hay provisión, en el desierto no hay nada, en el desierto hay escasez. Pero yo vengo a recordarte a ti que si Dios está en el asunto, en el desierto Dios te va a bendecir, en el desierto Dios te va a prosperar. ¿O no fue así con el pueblo de Israel? Dice la palabra del Señor que una nube les mandaba el Señor para que no se asolearan, porque en ese tiempo no había bloqueador solar. Por la noche una columna de fuego para que los alumbrara, para que tuvieran luz y para que se cubrieran y les diera calorcito y no tuvieran frío. Carne querían, carne les enviaba el Señor. Aún en el desierto tú verás las bondades de Dios para tu vida. Solamente dile: Señor, ¿qué tú me estás enseñando? ¿Qué tú quieres que yo suelte? ¿Qué tú quieres que yo aprenda en este desierto? Pero Él no te soltará. Él estará contigo. Él te levantará. Él te dará fuerzas. Amén. Aleluya. Se llamará Juan. Y dice en mi Biblia que al instante se le desató la lengua a Zacarías. Recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Qué lindo, ¿no? Reconoció. Zacarías dijo mientras alababa, su alabanza demuestra una manera de gratitud a Dios, una manera de decirle: Señor, yo sé que la regué, pero ya entendí, papá, ya comprendí que nunca más yo debo de dudar de las palabras que tú me has entregado. ¿Por qué tú has dudado? Si Dios te ha dicho: te bendeciré. Si Dios te ha dicho: te levantaré. Si Dios te ha dicho: yo te proveeré. Si Dios te ha dicho: yo te sanaré. Si Dios te ha dicho: yo te voy a entregar tu propia casa. Pero pastora, mi realidad es que yo no tengo ni siquiera una cuenta bancaria con $5. ¿Y tú crees que Dios no le puede tocar el corazón a alguien para decirle: bendícela a ella? En Cristo todo es posible. Dios usa cuervos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Dios a mí me ha mandado un montón de cuervos para que me bendigan tremendamente. Y Dios lo hará contigo también. Simplemente no dudes de las palabras que Dios te ha dado. Cree, tan solo cree. La Biblia dice: si creyeres verás la gloria de Dios. Si creyeres. ¿Por qué nos cuesta creer? Suelta la ansiedad. Porque hay gente que quiere todo vía microondas. Así de rápido. Y Dios dice: yo no trabajo de esa manera. Dios dice: es en mi tiempo, no en el tuyo. Todavía te falta madurar unas partes.
Y hasta que tú estés completamente madura, es entonces donde yo voy a firmar tu milagro. Es entonces donde yo voy a firmar tu carro, tu negocio, tu empresa, tu vehículo, tu visa. Aquí hay gente que están llorando visa. El Señor me lo está poniendo. Y yo voy a profetizar en esta tarde. Dice la palabra del Señor que el que cree, pero también la palabra del Señor dice que el que cree en los profetas prosperará. Y yo voy a profetizar sobre la vida de alguien en esta tarde. Y el Señor me está poniendo pasaportes. Pasaportes que hoy serán visados en el Espíritu. Y te voy a profetizar en el área espiritual y en el área natural. Pasaportes visados con el sello celestial. Porque aquí hay gente que no tiene ese sello en su pasaporte. Y si Dios te llama al viaje celestial ahora, tú te quedabas por no tener ese sello. Pero Dios te trajo en esta tarde, aleluya. Tú has venido en esta tarde a una ventanilla celestial donde el sello se te pone. Aleluya. Yo no sé si usted puede celebrar, pero ahora voy a profetizar. ¿A dónde están las que quieren ir a Europa? ¿A dónde están las que quieren ir a Norteamérica? Y yo voy a profetizar ahora en el nombre poderoso de Jesús y en el Espíritu. Tomo el sello espiritual y comienzo a marcar visas en el poderoso nombre de Cristo. Y cuando esas visas estén en tu pasaporte natural, tú tienes que darle la gloria a Dios y tienes que subirlo en tu historia. Y dice: yo me voy de viaje. Voy a profetizar sobre cartas de libertad. De gente que está privada de libertad. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo puedo ver archivos. Oh, que te revisita la vaquinda. Pero en este momento la visitación del Espíritu Santo se está moviendo hasta la Fiscalía General de la República del Salvador. Aleluya. Oiga lo que estoy hablando proféticamente. Y el ángel, la mano del ángel, está sacando de los archivos los documentos que estaban refundidos de tu pariente, de tu esposo, de tu hijo, de tu hermano. Y Dios los está sacando en este momento para exhibirlo y para ordenarle a un juez en el Espíritu que tiene que dar audiencia para decretar libertad en el poderoso nombre de Jesús. Hay alguien que lo cree y lo celebra. Es que, pastora, usted no sabe que él es culpable. No importa. No importa. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y aunque sea culpable, el trato que ha tenido con Dios ahí estos días, los pactos que ha hecho, han movido el corazón de Dios. Y Dios va a confundir los fiscales. Y Dios va a autorizar a jueces para las cartas de libertad. Porque Dios pesa los corazones. Y yo voy a profetizar aquí sobre gente endeudada.
Gente que está hasta el cuello de deudas y que ya no hayas que hacer. Que has venido tapando un hoyo pero abriendo dos. Tapaste 2 y se abrieron 4. Tapaste 4 y se abrieron 10. Pues hoy, si tú eres esa, vamos, no tengas pena y ponte de pie.